La carta robada es una historia del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicada por primera vez en diciembre de 1844 en The Gift. Más tarde, se reprodujo en numerosos periódicos y revistas. Es la última de las tres historias protagonizadas por el detective Auguste Dupin. El narrador y Duplin se encontraban charlando en la biblioteca cuando de repente apareció el prefecto de la policía G, a quien recibieron agradablemente. ¿Qué necesitas? Si es algo de reflexionar, será mejor examinarlo en la oscuridad. Clásico, una idea rara. Cierto. ¿Y qué pasa? Espero no sea otro asesinato. No, no, nada de eso. Es algo muy sencillo que seguramente podremos resolver. Sin embargo, creo que a Duplin le gustaría conocerlo, puesto que es un caso muy raro. Sencillo y raro. Sí, pero estamos confundidos a pesar de su sencillez. Tal vez ese mismo sea su error. ¿Pero qué dice? Entonces, ¿de qué trata, G? Les diré, pero deben guardar total discreción, pues es un caso muy importante. Duplin y el narrador asienten. Una persona muy importante me ha informado personalmente que un documento importante ha sido robado. Se sabe quién fue y quién lo contiene y quién lo tiene. ¿Y cómo se sabe eso? Se deduce, puesto que no han ocurrido las consecuencias si el documento fuera difundido. Sea un poco más explícito. Puedo afirmar que dicho papel da a su poseedor cierto poder en cierto lugar donde dicho poder es valioso. Pues sigo sin entenderle. Uf, aquel documento pondría en riesgo a una persona importante, por lo que quien lo posea gozaría de poder. Pero eso dependerá de que el ladrón supiera que dicha persona lo conoce como tal. El ladrón es el ministro de... Pues bien, se sabe que el personaje conoce al ladrón. En efecto, por eso lo quiere de vuelta y me ha encargado dicha misión personalmente. Primeramente registré la mansión del ministro, que éste se enterará puede hacerlo. Llevo 3 meses revisando su casa sin ningún resultado. Mi honor está en juego y además hay una gran recompensa. ¿No sería posible que la carta esté en otro lugar? Es muy poco probable. Debe tenerlo a su mano y para poder exhibirlo en cualquier momento, ¿Y por qué es tan importante que sea exhibida? para ser destruido. D es un poeta, lo que quiere decir que está loco. Cierto, pero pero si requisaron completamente la casa. Sí, hasta el más mínimo rincón, en los muebles y las sillas, los armarios y demás objetos, y en todos los lugares posibles. Mi consejo es que la revisen nuevamente. No lo hará en serio. Tengo una descripción detallada de la carta. Lee la carta y al acabar la descripción se va. Un mes después, G vuelve a donde antes. Veamos, G, ¿qué ha pasado con la carta? Según el consejo de Duplin, pero fue una pérdida de tiempo. ¿Cuánto dijo que era la recompensa? No lo sé con exactitud, pero afirmó que lo haría un cheque por 50.000 francos a quien consiguiere esa carta. Me parece que usted no ha hecho todo lo que podía hacerse. ¿Cómo? Pues podría pedir consejo. ¿Se acuerda lo que cuentan de Abernature? No. Cuenta la historia de Abernature. Vamos, de verdad le pagaría a quien me ayudase. En ese caso, lléneme el cheque por la suma que hice. Cuando lo haya firmado, le haré la carta. El El prefecto fue incapaz de decir algo, pero luego firmó el cheque. Duplin, al tenerlo en sus manos, abrió su escritorio y le entregó la carta. G, al tener la carta, la examinó y sin decir una palabra salió corriendo y se fue loco de alegría. La policía de París es muy buena en su trabajo. La carta hubiera sido encontrada si hubiera estado en la mansión. Duplin cuenta la historia del niño de 8 años, la cual es una fábula. Consiste pues en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Exactamente, por eso se equivocaron, porque no pensaron como su oponente, sino como ellos hubieran escondido la carta. El ministro D, como poeta y matemático, es capaz de razonar muy bien. Al prefecto jamás se le ocurrió que D hubiera ocultado la carta delante de las narices de todo el mundo. Cuanto más pensaba, más me daba cuenta que el sagaz D no habría decidido no ocultarla. Así que me puse un par de anteojos verdes y fui a ver al ministro. Al verlo, me quejé de mi vista y de tener que usar anteojos. De nuevo en el aposento
escritorio en el que se sentaba D, en el que habían muchas cartas, pero pronto lo descarté. De nuevo en el aposento, vi un tarjetero azul dividido en 4 compartimientos. En este habían 5 tarjetas y una sola carta arrugada y manchada. Era esa la carta que buscaba. Tenía una letra femenina y ciertos detalles diferentes a la descripción de G. Así que entretuve a D y memoricé todos los detalles de la carta. Al despedirme, dejé una tabaquera de oro sobre la mesa. A la mañana siguiente volví por la tabaquera y hablamos agradablemente. Mientras hablábamos, se oyó un disparo en las afueras. Quien había accionado el arma sin balas había sido pagado por mí. Al escuchar este disparo, corrió a la ventana y se asomó para mirar qué era lo que había pasado. En ese momento aproveché para intercambiar la carta por una falsa que había hecho la noche anterior. Luego el alboroto nos despedimos. Se preguntará por qué no solo robé la carta y me fui. No lo hice para poder salir vivo de ahí y jugarle una broma a D, puesto que al interior de la carta falsa le escribí: las hallará usted en el thread de Crevillon. Fin. A mi parecer, la obra estuvo interesante en el sentido de redacción y desarrollo de la obra. Me atrapó mucho el hecho de que al final se contara con detalle cómo fue el robo de la carta y por qué se hizo de esa manera. Y me divirtió el hecho de que se criticara a la policía parisina por su poca astucia al revisar la casa, al igual que se criticó al autor del robo con el propósito de darle cierto estatus intelectual, diciendo que era un matemático y un poeta, y eso le daba cierto interés a la obra. Este cuento me parece que es muy interesante y deja una reflexión muy importante, que es que algunas cosas que buscamos pueden estar delante de nuestros ojos, sino que por ignorancia, por suposiciones falsas, pensamos que pueden estar en lugares muy escondidos o en puntos de acceso a los que son muy difíciles de llegar. En la actualidad lo podríamos relacionar con que a veces los problemas los hacemos nosotros mismos al, al pensar que no hay una solución tan fácil, que es como una ola de nieve que se acumula y se acumula juntando más problemas, cuando al final la solución pues puede ser muy, muy sencilla o puede estar delante de nosotros todo el tiempo.